Actividades para fomentar la lectoescritura. Mi nombre es Martín Hurtado y en este video te lo voy a platicar. Esta sugerencia es la número 5. La he titulado Continuidad. ¿De qué se trata? Bueno, mira, a los alumnos de educación básica sobre todo, les gusta mucho, y cuando digo educación básica me refiero a primaria y a secundaria, aunque también sería preescolar, pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre todo pues primaria, secundaria, y bueno, es que también estoy pensando en los de preparatoria, aunque ellos ya es un poco menor, pero bueno, a los alumnos generalmente les gusta mucho dibujar, hacer dibujos. Fíjate cómo los alumnos en sus cuadernos constantemente están dibujando. Hacen dibujitos incluso a la hora de clase. Cuando se aburren, empiezan a hacer un dibujito y en vez de poner atención a la clase, están dibujando. Bueno, pues esto es normal en ellos. También les gusta mucho colorear o iluminar, como decimos en algunos lugares. Les gusta iluminar sus dibujos. Bueno, pues entonces la sugerencia se trata que tomando en consideración esto que les gusta hacer a los alumnos, a las alumnas, el hecho de dibujar, digamos, pues lo utilicemos. Entonces, tú les dibujas, tu docente, maestra, maestro, el inicio solamente de un dibujo. Puede ser alguna traza, un trazo así, o una forma un poco sinuosa, o algo totalmente vertical, no sé, como un ángulo de 90 grados, no lo sé. Tú inicias un dibujo, algún trazo, algunos trazos. Puedes pedirles que, por ejemplo, otra vez se formen en equipo y tú les pones un dibujo, a lo mejor incluso lo puedes poner en el pizarrón y que ellos lo copien, ¿no? El chiste es que hagan, después de que tú le pongas eso, que ellos continúen el dibujo. Es decir, tú inicias el dibujo con algunas rayas, algunos trazos, y que ellos continúen el dibujo y lo terminen. Te vas a dar cuenta que el mismo trazo, unos le van a dar a lo mejor forma de una ballena, otros le van a dar forma de una nube o de un soldado o a lo mejor de un árbol o de una casita, no lo sé. Cada alumno de ese inicio de dibujo va a continuar una idea propia, personal. Una vez que haya terminado su dibujo, que le escriba una historia. Pero aquí entra la cuestión. Esta historia tiene que tener el alumno o la alumna de preferencia, tiene que tomar en cuenta los primeros trazos o el primer trazo que tú, docente, le dibujaste. De tal manera que vea la línea, el trazo, y a partir de esa línea, de ese trazo, piense cómo lo puede llevar al cuaderno. Por ejemplo, puede decir, era una línea que empezó a crecer y dio vuelta y entonces empezó a subir por una escalera hasta que llegó y se convirtió, etcétera. O pudiera decir también, unas cuantas líneas se me cayeron del lápiz y estas líneas solitas empezaron a unir, se juntaron y formaron un dinosaurio o un dragón o un X animal y tomó cuerpo, vida y empezó a caminar. O simplemente, una vez que llegué a mi casa, abrí mi cuaderno y descubrí unas líneas. Estas líneas, ¿no? Tenían tales características como que me decían, me hablaban, me gritaban, pareciera como si me estuvieran hablando y me decían, termina de hacerme. Hay muchas formas de desarrollar una idea. Y los alumnos tienen muchísimas, te vas a dar cuenta que son muy capaces. El chiste es que su historia, su dibujo, su cuento, tome en consideración esos primeros trazos. Y estos primeros trazos, insisto, tienen que ver con lo que tú le pusiste, eso que tú le dibujaste. Ahora, pero también puedes decir, hacer como un pequeño cambio. Y entonces que cada alumno, vamos a pensar que están así en equipo, ¿no? Y que este que está aquí dibuje un trazo a su compañero de la derecha, por ejemplo. Algunos trazos. Este que está a un lado le dibuje a su vez al que está a la derecha de él. Y este al otro y así sucesivamente hasta que se cierre el círculo. Entonces, cada quien tiene que continuar el trazo que la otra persona le dibujó. Esto les permite, entre varias cosas, poder darse cuenta que la idea, el dibujo, el escrito, etcétera,
de una persona no acaba con la misma persona, sino que nos da una idea. Y de esta idea, nosotros, cada uno de nuestros alumnos, pueden recrearla y desarrollar ideas diferentes. Una sola idea puede dar pie a un ramal, a un montón, a muchísimas ideas, a muchas sugerencias, a muchos cuentos, a muchas historias. Una vez que terminen, ¿no?, de escribir esto, pues que lo compartan con sus compañeros, ¿no? Este es en el caso de las líneas, ¿no? La otra forma de continuidad en este mismo ejemplo que te estoy dando, porque este es con un dibujo, lo podemos hacer, pero ahora con una frase. Fíjate, yo empiezo una frase, la apunto en el pintar, la apunto o la escribo en el pintarrón, que la copie y que la termine. Pero cada uno que siga lo que quiera. Yo, por ejemplo, puedo escribir una frase y en esta frase puede decir, cuando salí de mi casa me encontré a, hasta ahí, me encontré a, y entonces que cada alumno siga, me encontré a mi perrito, me encontré a un amigo, me encontré a mi mamá que iba rumbo a la cocina, o a mi papá que iba rumbo a la cocina, no lo sé, que cada quien continúe, ¿no?, etcétera. Es decir, tú empieza una frase, no la termines, empieza una frase y que ahora ellos continúen la frase y construyan una historia. Y tú ahí puedes subir el grado, ¿no?, de dificultad para que los alumnos aprendan a desarrollar más sus capacidades. Por ejemplo, les puedes decir, nada más que el cuento, ustedes lo van a terminar, pero dentro del cuento tiene que aparecer, y le pones un ejemplo, tiene que aparecer, un problema que ustedes vean que sucede ahorita en el mundo. La violencia, o puedes decirle los derechos humanos, la inclusión, un tema, si estás trabajando valores, por ejemplo. O les puedes decir solamente que tiene que aparecer ahí a fuerzas un dinosaurio. Entonces tiene que poner a fuerzas un dinosaurio. O tiene que aparecer el chocolate o algunos tornillos, lo que tú quieras. El chiste es, digamos, como orientarlos para que su texto lo engarcen con una idea que no la tienen ellos, pero para que aprendan a unir ideas que aparentemente son diferentes. Y sí lo son. Sin embargo, cuando desarrollas la capacidad escrituraria o escriturística, te das cuenta que tú puedes unir cosas que no tienen relación con otras. Y sin embargo, cobran un sentido, porque tú se lo das a la hora de escribir. Entonces, esto les ayuda mucho a ellos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Análisis, reflexión, abducción. En otro de los videos explico qué es la abducción, es decir, extraer, sacar, ¿no?, de un lugar una idea y utilizarla en otro. Bueno, pues esto, repito, lo puedes utilizar tanto con dibujos, una línea, algunos trazos, como con frases. Ahora, este último, el de las frases, también lo puedes utilizar que si están en equipo, que el de aquí, otra vez, le diga al compañero de la derecha una frase. Nada más una frase, y que el otro le continúe esa frase que él escribió. Este a su vez a su compañero de la derecha le escribe una frase y así sucesivamente hasta que se cierre. Es la misma idea del dibujo, nada más que en vez de ponerte el inicio de un dibujo, un trazo o algunos trazos, ahora te escribo una frase. Esto puede ser al principio, pero fíjate, en el caso de las frases también puede ser a la mitad. Tú puedes escribir una frase y decir, esta frase va a estar a la mitad del cuento. Entonces, ¿qué hace el alumno? Tiene que desarrollar una idea a modo de que llegue a esta frase a la mitad y luego continuar. O puedes pedirle, este va a ser el final. Desarrolla un cuento a modo de que llegue al final. Es continuidad, estimado compañero, colega, docente, maestra, maestro. Y no es difícil. Es simplemente motivar a nuestros alumnos a que desarrollen la imaginación, que disfruten el dibujo, disfruten la lectura, la escritura, en este caso primero la escritura y después que lean, bueno, que muestren el dibujo, narren la historia, bueno, y luego la escriban y luego la compartan. Igual en el caso de las frases, que compartan con sus compañeritos lo que escribieron. Qué importante es que nuestros alumnos desde pequeños no solamente lean cuentos, sino que ellos escriban los cuentos. Por eso es fomento de la lectoescritura. Y que una vez que los hayan escrito,
muestren sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, su imaginación a sus compañeritos, que se lo muestren y que compartan este gusto de la creatividad. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado este video. Si es así, te pido que lo compartas, se lo envíes a otras personas, a quien tú gustes, y le des manita arriba. Nos vemos en un siguiente video.